Vamos a comenzar a ver el primero de los modelos que vamos a estudiar, que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Es un modelo sencillo en el que vamos a ver cómo se entrelazan las decisiones de la economía, teniendo que decidir cómo asignar una cantidad de recursos disponibles limitada a más de un fin. El modelo de la frontera de posibilidades de producción nos va a ilustrar los conceptos de eficiencia y de coste de oportunidad. Por eficiencia, lo que entendemos, una situación es una característica de las situaciones que se da cuando no es posible mejorar sin que empeore algún aspecto en el que nos encontramos. Por ejemplo, una situación no será eficiente cuando sea posible que alguien en esa situación mejore sin que nadie más empeore. Una situación es eficiente cuando no podemos mejorar un aspecto sin empeorar otro. ¿Qué es el coste de oportunidad? El coste de oportunidad es todo aquello a lo que tenemos que renunciar para obtener algo. Bueno, pues estos dos conceptos que son fundamentales en economía y en microeconomía los ilustraremos con el modelo de la frontera de posibilidades de producción. ¿En qué consiste? Bueno, lo que nos muestra, lo que representamos en el modelo de frontera de posibilidades de producción es cuál es la combinación de productos que puede realizar una empresa o un país, una región. Para ilustrarlo vamos a utilizar un ejemplo y vamos a usar la región de Murcia simplificándola. En los modelos hacemos simplificaciones y lo que vamos a hacer es imaginar que en la región de Murcia tan solo se pueden producir dos productos, tomates y sillas. Y vamos a suponer que la cantidad de tomates y de sillas que es capaz de producir la región de Murcia viene determinada por esta expresión que tenéis aquí. T igual a 10.000 menos S al cuadrado, todo ello elevado a 0,5, es decir, la raíz cuadrada de 10.000 menos S al cuadrado. T serán las toneladas de tomate y S serán las unidades de sillas que es capaz de producir semanalmente la región de Murcia. Esta expresión es una frontera de posibilidades de producción. Nos muestra cuáles son las combinaciones de productos que es capaz de producir, en este caso, una región. Bien, si esta es la expresión que nos dice cuánto se puede producir en la región cuando usamos todos los recursos que tenemos disponibles, pues podemos ver que, por ejemplo, si producimos 100 sillas, en la región vamos a producir 100 sillas, ¿cuántos tomates podemos producir? Si sustituís la S por el 100, S lo eleváis al cuadrado, da 10.000, 10.000 menos 10.000 es 0, la cantidad de tomates que podremos producir es 0. Es decir, una de las posibilidades que hay en la región, si utilizamos todos nuestros recursos, será producir 100 sillas y 0 tomates. Otra posibilidad, si sustituís la S por un 0, veréis que la cantidad de T es igual a 100. Por tanto, lo que nos dice es que si producimos 0 sillas, seremos capaces de producir 100 toneladas de tomate. Si todos los recursos de la región los destinamos a producir tomates, produciremos 100 toneladas de tomate y ninguna silla. También en esa expresión podemos destinar recursos a cantidades intermedias, producir una cierta cantidad de sillas y una cierta cantidad de tomates. Por ejemplo, si destinamos recursos para producir 60 sillas e introducís el 60 en la S, sustituís y veréis que la T es igual a 80. Esto nos indica que destinando una cantidad de recursos a sillas y otra a tomates, podríamos producir, por ejemplo, semanalmente 60 sillas y 80 toneladas de tomate en la región de Murcia. Y podemos ver cualquier otra cantidad. Por ejemplo, podríamos introducir S igual a 90, a 50 o 25 y ver cuántas cantidades de sillas y tomates sería capaz de producir la región de Murcia si produjera 90 sillas o 50 sillas o 25 sillas. Y el resto de recursos lo destinara a la producción de tomates. Una cosa que se suele hacer con las fronteras de posibilidades de producción es representarlos gráficamente, porque nos ilustran muy bien los conceptos. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a representar esta frontera de posibilidades de producción poniendo en el eje de las abscisas la cantidad de sillas y en el eje de ordenadas la cantidad de tomates. Este sería el gráfico que presentaría y ahí está representado lo que hemos dicho anteriormente. Podemos producir o 0 tomates y 100 sillas o 0 sillas y 100 tomates. Esas dos combinaciones de producción pertenecen a la frontera de posibilidades de producción. Podemos estar en un punto o en otro, en el punto extremo abajo o en el punto extremo arriba, cuando usamos todos nuestros recursos para producir un bien u otro. Podemos usar nuestros recursos para producir combinaciones de ambos. Podemos imaginar que usamos los recursos para producir 60 sillas y la producción correspondiente de tomates con el resto de recursos, que serían 80 toneladas de tomate. En la frontera de posibilidades de producción podríamos ver cuántos tomates producimos si tenemos recursos a producir 25 sillas, 50 sillas y 90 sillas y el resto a la producción de tomates.
El primero de los conceptos que nos ilustra la frontera de posibilidades de producción es la eficiencia. En el gráfico anterior tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción. Podemos producir 0 tomates 100 sillas, 0 sillas 100 toneladas de tomate, o también, como hemos dicho antes, 60 sillas 80 toneladas de tomate, y muchos otros puntos que estarían sobre la frontera de posibilidades de producción. Cualquiera de estos puntos decimos que son eficientes. Cualquiera de los puntos que está sobre la frontera de posibilidades de producción los llamamos eficientes. Y son aquellos puntos en los que estamos usando todos los recursos que tenemos disponibles. La frontera de posibilidades de producción nos ilustra también que hay combinaciones que no podemos conseguir. Si esa es nuestra frontera, la región de Murcia sería incapaz de producir semanalmente 90 sillas y 90 toneladas de tomate. Aquello que está más allá de la frontera de posibilidades de producción, decimos que son puntos inalcanzables. Y son combinaciones de producción que no podemos conseguir con nuestra dotación de recursos. En cambio, con nuestra dotación de recursos sí podemos conseguir combinaciones que están en el interior de la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, 25 sillas y 40 toneladas de tomate. A estos puntos que quedan por dentro, en el interior de la frontera de posibilidades de producción, los llamamos ineficientes. ¿Por qué? Porque podríamos conseguir más de todo. Podríamos conseguir más sillas sin necesidad de producir menos tomates, o más tomates sin necesidad de producir menos sillas, o más sillas y más tomates. No estamos usando adecuadamente nuestros recursos. Podríamos conseguir más. En la actualidad, si pensamos en la región de Murcia, en el mundo real, la región de Murcia estaría en un punto interior de la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué? El hecho de que haya paro y un paro elevado significa que hay una cantidad de recursos productivos, una cantidad de trabajadores que no estamos utilizando. Podríamos producir más de lo que estamos produciendo, más de todos los productos. Los puntos ineficientes y los eficientes, los interiores de la frontera y los que están sobre la frontera, los denominamos alcanzables, porque son aquellos que podemos producir con los recursos que disponemos. Otro de los conceptos fundamental en economía que nos ilustra la frontera de posibilidades de producción es el coste de oportunidad. Para producir algo, si estamos usando nuestros recursos de forma eficiente, siempre tenemos que renunciar a otra cosa. El coste de oportunidad de un producto será cuánto tenemos que renunciar de todo lo demás para conseguir ese producto que deseamos. Por ejemplo, imaginemos que estamos en nuestra situación anterior y que en la región de Murcia se producen 60 sillas y 80 toneladas de tomate. Queremos producir una silla extra. El coste de oportunidad será a cuánto tenemos que renunciar para conseguir esa silla extra. Bueno, si nos vamos a la frontera de posibilidades de producción, vemos que si la producción de sillas en vez de ser 60 sería fuera de 61, podríamos producir solamente 79,24 toneladas de tomate. Es decir, la producción de tomates bajaría en 0,76 toneladas. Eso es el coste de oportunidad de producir la tonelada de producir la silla extra. Una silla nos cuesta 0,76 toneladas de tomate. La frontera de posibilidades de producción normalmente tiene esa forma cóncava que hemos visto hasta ahora, aunque no siempre. Y de hecho, cuando hagamos ejercicios cuantitativos, utilizaremos una forma lineal que es más sencilla. Pero por lo general en el mundo real tiene una forma cóncava. Y esto se debe a que normalmente el coste de oportunidad de los productos es creciente. Cuanto más tenemos de un determinado producto, más costoso nos es aumentar la producción de ese producto. Por ejemplo, hemos visto que para producir una silla, cuando estamos produciendo 60 sillas, tenemos un coste de 76 toneladas de tomate. Perdemos 76 toneladas de tomate. Imaginemos que en vez de producir 60 sillas estamos produciendo 80 sillas. Con 80 sillas, si nos vamos a nuestra frontera de posibilidades de producción, vemos que se producirían 60 toneladas de tomate. Queremos aumentar la producción de sillas en una unidad. Queremos aumentar de nuevo, queremos fabricar una silla más. Si el coste de oportunidad es creciente, ya que estamos produciendo más sillas, ahora nos debería costar más producir la nueva silla. Y efectivamente es lo que comprobamos. Al producir 81 sillas, si lo introducís en la frontera de posibilidades de producción, veis que tan solo podemos producir 58,64 toneladas de tomate en vez de las 60 anteriores. La producción de tomate ha disminuido en 1,36 toneladas. Fabricar una silla más cuando estamos produciendo 80 sillas es más costoso que fabricar una silla más cuando estamos produciendo 60 sillas. Ahora la silla extra nos cuesta más, su coste de oportunidad es 1,36 toneladas. El hecho de que el coste de oportunidad sea creciente significa que la frontera de posibilidades de producción tiene esta forma cóncava que observáis. Es decir, conforme nos movemos hacia la derecha, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción es cada vez más inclinada. La pendiente de la frontera de posibilidades de producción nos va diciendo cuánto es el coste de oportunidad para cada cantidad de sillas que producimos. Otro concepto que podemos ilustrar con la frontera de posibilidades de producción es el crecimiento tecnológico. Tenemos nuestra frontera
a nuestra frontera anterior y vamos a imaginar que se produce una innovación tecnológica en el mercado de la producción de sillas. Somos capaces de producir sillas de una forma mejor. Hemos inventado una máquina, por ejemplo, que permite que cada trabajador produzca más sillas. Muy bien, si producimos 100 tomates, si solo queremos producir tomates, podemos seguir produciendo la misma cantidad de tomates que antes. Pero en cambio, si queremos producir solamente sillas, pues podremos producir más sillas que antes. En vez de producir 0 tomates y 100 sillas, como la tecnología ha mejorado, podemos aumentar nuestra producción hasta 125 sillas. En la nueva frontera de posibilidades de producción pasa por el punto 0 tomates, 125 sillas y cualquiera de las combinaciones que tenéis ahí ilustradas. El progreso tecnológico nos permite, por tanto, aumentar la producción de sillas manteniendo nuestra antigua producción de tomates constante. Si antes podíamos producir 60 sillas y 80 toneladas de tomate, gracias a la nueva maquinaria, a la nueva innovación tecnológica, podemos producir, por ejemplo, pues, los mismos 80 toneladas de tomate, pero a la vez muchas más sillas. Pero no solo eso, lo más importante del progreso tecnológico es que aunque se produzca solamente en el campo de las sillas, nos permite tener más de todos los productos. Como veis en el gráfico, podemos pasar de 60 sillas, 80 toneladas de tomate, a otra combinación de productos que tiene más sillas y más tomates. ¿Por qué ocurre esto? Porque al mejorar la tecnología en el sector de las sillas, podemos producir más sillas destinando menos recursos, menos trabajadores de los que destinábamos antes a ese producto. Y esos trabajadores sobrantes pueden irse a producir tomates. Cada innovación tecnológica permite que la sociedad disponga más de todos los productos. Y esto es un hecho que nos ilustra el modelo de la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo vamos a hallar la frontera de posibilidades de producción? Bueno, la vamos a hallar solo para casos sencillos que son casos lineales, en los que la frontera de posibilidades de producción será una línea recta. Para verlo con un ejemplo sencillo, vamos a imaginar que en la región de Murcia solo se pueden producir sillas y tomates y que en la región de Murcia hay disponibles 1000 horas de trabajo a la semana para producirlo. Simplificando, vamos a imaginar que para fabricar una silla se necesitan 2 horas de trabajo y para fabricar una tonelada de tomates se necesitan 10 horas de trabajo. Nos preguntamos, ¿cómo será la frontera de posibilidades de producción de esta economía? Pues vamos a hallarla. Vamos a partir de la restricción de recursos. Las horas destinadas a tomates, que las vamos a llamar HT, y las horas destinadas a sillas, que las vamos a llamar HS. Si usamos todos nuestros recursos, la cantidad de horas que destinamos a tomates más la cantidad de horas que destinamos a sillas deben ser igual a todas las horas que tenemos disponibles. Si la cantidad de horas que destinamos a tomates más la cantidad de horas que destinamos a sillas es igual a 1000, estamos usando todos los recursos disponibles que tenemos, las 1000 horas de trabajo. Para hallar la frontera de posibilidades de producción, vamos a sustituir HT por la cantidad de tomates que somos capaces de producir en esas HT horas y HS por la cantidad de sillas que somos capaces de producir en esas HS horas destinadas a sillas. ¿Cuántas son los tomates y las sillas que podemos producir? Bueno, habíamos dicho que se necesitaban 10 horas para fabricar una tonelada de tomates. Pues nos planteamos, ¿cuántas horas necesito para fabricar T toneladas de tomate? Pues 10 por T será la cantidad de horas que necesito para fabricar T toneladas de tomate. En una cantidad de horas HT, por ejemplo, si H es 20, seré capaz de producir 2 toneladas de tomate. Produzco 2 toneladas de tomate con 20 horas destinadas a esa producción. Para fabricar una silla se necesitan 2 horas de trabajo. ¿Cuántas horas serán necesarias para fabricar esas sillas? Pues 2 por el número de sillas que quiera fabricar. La cantidad de horas que empleo para fabricar sillas será igual a 2 veces el número de sillas que vayamos a producir, ya que necesitamos 2 horas para producir cada silla. Si sustituimos la expresión de estas 2 expresiones en la restricción de recursos que tenemos arriba, pues podremos hallar la frontera de posibilidades de producción. Aquí lo tenéis, 10 por T más 2S igual a 1000. Esa será la frontera de posibilidades de producción. Si ahora despejamos la cantidad de sillas en función de la cantidad de tomates, pues tendremos la expresión que habíamos, la cantidad de tomates en función de las sillas, tendremos la expresión que habíamos visto, una expresión similar a la que habíamos visto antes, donde la cantidad de toneladas de tomates que producimos es igual a una función del número de sillas que producimos.